Dios me les bendiga, mis hermanos. Voy a leerles en el libro de Romanos, el capítulo 1, el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahora, qué excelente palabra encontrada al final de este versículo 14 de Romanos 1. Deudor. Un deudor es la persona que debe. Como personas salvadas, como personas redimidas, la pregunta es: ¿cuál es nuestra deuda? Bien, nos debemos a Cristo Jesús. Y es una deuda, queridos hermanos, impagable. La forma que podemos abonar a esta deuda es la manera de proclamar y de vivir una vida que realmente agrade y exalte a Dios. Fuera de esto, es inútil todo lo demás que podamos llegar a hacer. Creo que hay una forma diferente de pensar. Las personas no se consideran deudoras, viven la vida sin el más mínimo interés en considerar esta condición. Estiman que hicieron bien al buscar de Cristo Jesús, estiman que hicieron bien al aceptar a Cristo Jesús, y la única batalla o carrera o guerra a desarrollar es evitar a toda costa volver a una condición de ruina, de dolor o de pecado. Creo en una manera concreta, mis hermanos, que hay personas que no han valorado lo que el pecado ha hecho, o la condición en la que el pecado nos ha dejado. Déjeme hacer esta pregunta. ¿Se ha preguntado usted qué es lo que el pecado nos ha hecho? Bien, tengo 4 señalamientos, 4 cosas que el pecado nos ha hecho. 1. El pecado, dice la palabra del Señor, nos separó. Así lo dice Génesis capítulo 3, versículo 24. Nos apartó de nuestro Creador. Perdimos la condición de creación especial, de creación santa. La palabra de Dios nos dice lo que en la actualidad hace el pecado. El pecado ha roto la comunión con este Dios santo. Y el salmista David así lo dice. E Isaías, el capítulo 59, versículos del 1 al 5, lo reafirma. No solamente nos separó, sino que el pecado nos corrompió. Salmos capítulo 14 nos habla a nosotros de esa manera de echar a perder, depravar, dañar, podrir. Se adhirieron a nosotros toda clase de suciedad que nos han podrido. Mire cómo llama Dios al hombre en Isaías capítulo 64, versículo 6, trapos de inmundicia. Ahora, ¿qué tanto es esta corrupción? La misma palabra de Dios nos la dice en el libro de los Salmos, el capítulo 58, versículo 3 y 5. Que lo que el hombre está realizando, lo que el hombre está viviendo en este tipo de pecado es mentira, una ceguera espiritual, una amargura y un odio creciente. No solamente nos apartó, no solamente nos corrompió, sino que también nos degeneró. Ahora, esto corresponde, la manera en que podemos llegar a entender, esto corresponde, la palabra degenerar, esto corresponde a esa primera calidad o a ese primitivo valor o estado que teníamos antes. Génesis capítulo 5, versículo 3 dice que la imagen y la semejanza a la cual fuimos hechos o con la cual fuimos hechos, la perdimos y ahora tenemos una imagen y semejanza degenerada a causa del pecado. Es como el adicto, es como el borracho cuyo vicio lo consume y lo degeneran. Y por último, nos mató. Génesis capítulo 5, versículo 5 y Génesis capítulo 2, versículo 17, así lo dicen. Perdimos la condición de eterno, por lo cual el cáncer de la muerte nos tomó. Ahora, ¿esto era así al principio? ¿Esta fue la idea de la creación del hombre? No. Génesis cabalmente, el capítulo 1, versículo 31, dice que Dios creó todas las cosas, pero precisamente en este versículo 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y resalta las siguientes palabras. Y he aquí que era bueno en gran manera. Dios determinó, mis queridos hermanos, la creación al 6º día. Su obra final en ese lapso señalado en la palabra del Señor fue el ser humano. El ser humano era el ser creado según a imagen y semejanza de Dios. Era el ser diferente a todo lo creado. Siendo Adán la creación diferente, por tanto marcó esa diferencia. Esa diferencia fue la comunión con este Dios 3 veces santo. Pero ahora quiero leerles un versículo y con esto terminar porque ya no tengo el chance por el tiempo. Génesis
el capítulo 3, el versículo 24. Génesis capítulo 3, el versículo 24. Escuche lo que dice. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esa creación perfecta ya no tenía esa comunión perfecta con el perfecto Dios. Se perdió. ¿Qué más perdió el hombre en el Edén? ¿Qué más? Hermanos, ahora en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de ser llamados hijos de Dios. Si tú tienes esa oportunidad, venga Jesús. Si estás desaprovechando esa condición, venga Jesús. Hermano, manténgase firme buscando las cosas de arriba, donde está Cristo. Que Dios le bendiga.